Bienvenidos, ¿cómo están todos ustedes? Soy Nacho López y damos inicio en esta tarde fría del mes de marzo a Nos Cogió la Noche. Extraño una tarde fría en marzo. Por lo general estaríamos en temporada de verano, calor, mucha solecito, brisa. Duber viniendo a traer en cometa, pantaloneta como le gusta. y uno en chanclas y total. María Andrea se va trotando. Sí, Nacho. Ya. Porque está brava. No, Nacho. Bueno, vámonos rápidamente con mucha información. Oiga, es que definitivamente no ocurren más accidentes de estos, ya cada vez lo veo con mucha frecuencia. Por ahí tenemos una imagen de me la mandó un televidente y me dice, Nacho, ¿usted qué opina de esto? Y uno dice, pues tengo el opinadero dañado. Es que andamos haciendo lo que nos da la gana y mientras no tengamos ese deber ser buen ciudadanos, pues no hay nada que hacer. A ver si la tenemos. Al motociclista, nuestro amigo, que les encanta hacer esto, me la mandó un televidente y mire, Nacho, cómo es de maravilloso. Allá va. Si lo ve allá adelante, vuélvalo y repítalo. A ver, repítalo. Se metió por... No, mírelo, parado encima de la moto, mírelo, parado encima de la moto, haciendo malabares. Hombre, se cae un personaje de estos por cualquier cosa de la vida. Uno va en el vehículo y uno no lo pisa y uno termina pagando esas culpabilidades. Sí, termina uno de responsable, total. Rápidamente también me voy con mis imágenes que ahí les tengo a ustedes para que las vean. Salió esta cifra, el alcalde salió a hablar de ella. Me llamó la atención y no me voy a meter por el lado político. Pero que esto es, yo no sé si esto hace parte de toda una campaña que se está haciendo, a ver si me ponchan la imagen donde aparece la natalidad, los embarazos de jóvenes, no sé, ya me habían dicho que lo teníamos, ¿lo tenemos? que ha disminuido, Nacho. No lo tenemos. Coordinador, ¿tenemos la imagen o no la tenemos? No, bueno, es que Calderón me había dicho que listo, Nacho. Bueno, y por último tengo el mapa de riesgos, ese sí lo tenemos. ¿Sí o no? Delitos ambientales. Delitos ambientales. Muéstrenme los delitos ambientales. Y municipal. Están Ese también lo tengo sí. yo ahí, miren. Entonces, bueno, esta gráfica, Antioquia, pues miren, está por arriba, ha ido disminuyendo, ¿sí? Desde el 2017, miren. Pasemos a la segunda. Estos son Antioquia, después Bogotá, después ahí están los departamentos. Y ahora miren, ¿dónde se hacen los municipios de Antioquia con más delitos ambientales? Esto gracias a nuestros amigos de OnData. Buriticá, San Roque, Medellín, Nechí, Caucasia, miren, esto es donde... Pero Nacho, ¿qué es un delito ambiental? Esto es lo que hacen talar los un bosque mineros. sin permiso, sin pedir ninguna autorización, hacer minería ilegal con retroexcavadoras, o sea, donde más... Los incendios provocados también cuentan ahí. Sí, Los incendios o sea, son tráfico de delitos ambientales. Y Antioquia, de primero en el país. Yo me sorprendí mucho esto, pensé que iba a ser algún departamento de la Amazonía colombiana Pero donde Nacho, ¿sabe por la qué de pronto deforestación no? es gigante. Lo que pasa es Que que no se le embarazos, Antioquia es un Nacho. departamento con una ciudad como Medellín, es el más grande a nivel industrial. Es decir, tiene razones para que esos números estén por las nubes. Bueno, vamos rápidamente. La imagen que... Mire, María Andrea, esta imagen me encantó. Ahí está. Mire en lo que se viene reduciendo los casos de embarazo en adolescentes. Maravilloso, Nacho. No. 10 años Qué después. maravilla, qué maravilla. ¿Esos son 10 años? 10 años. 10 años. Esto es maravilloso. Ojalá siguiéramos en eso, porque es que pues, ahí tenemos niñas hasta de 12 y 13 años. Sí. Pero sabe, Nacho, hay una situación y es que creo que ese tema que antes era tan tabú entre las familias se ha ido abriendo y todo ha tenido que ser como a través de la educación, precisamente esos temas. Claro. Se hablan, ya no son tan tabú y los jóvenes y las Entienden. jóvenes pueden tomar medidas precisamente para evitar esos No, es que Los ya módulos de educación sexual es en que los hubo colegios han campañas de servido, condones, de claro, anticonceptivos. claro. Miren, Han en servido el las año campañas. 2012, 7.074 adolescentes en embarazo. Y fue reduciéndose considerablemente, 6.700, 6.600, hasta llegar en la actualidad, en el 2022, a 2.287 casos de embarazo en adolescentes. Qué bueno que esto siga en esa línea y que sigamos con estas campañas de prevención. Bueno, señora, a mí aquí la que más candela me mete es doña María Andrea. Déjeme, voy encontrando aquí mi libreto. Ah, venga, Voy. huevitos. ¿A usted le gustan los huevos? Sí, claro que sí, Nacho. Veamos a los huevos. Huevos Doña Sarita. Ven, disfruta y enamórate de los huevos de la gallina feliz. Gallinas libres de jaula. El rey de los huevos antioqueños. 372-0051. 372-0051. ¿Qué pasó con la Copa del Mundo?
Nacho, ya se habló de cómo se va a organizar el nuevo formato de la Copa del Mundo con las 48 selecciones. Por primera vez en la historia se va a jugar en 3 países, lo que indica que el mundo va a conocer otro formato totalmente distinto a lo que ya se había conocido anteriormente. El universo futbolístico de la Copa del Mundo va a variar. ¿Cuáles son los datos importantes de la reunión que se hizo justamente en África? Mucha atención, serán 48 selecciones las que participarán del próximo Mundial. Participarán 12 grupos con 4 selecciones, es decir, el formato como se conoce, lo que pasa es que pasa de 8 grupos a 12. Clasifican los 2 primeros de cada grupo, más los 8 mejores terceros ubicados en la clasificación general de la competencia. Vamos a tener 104 partidos. El Mundial comenzará el 8 de junio y finalizará el 19 de julio. Pasamos de jugar 29 días a jugar 39 días. No vamos a tener el playoff en octavos de final, sino que vamos a empezar desde los 16avos de final, Nacho. Dube, anote. ¿Cuál es la fecha? Ahí está, mire, el 8 de junio inicia, Nacho. Pidamos vacaciones. Del 8 a qué día, perdón. Hasta el 19 de julio, vea. Eso es un mes larguito. 39 días. Oiga, 41 días, José. Oiga, usted se... 41 días, José. Ustedes se van a morir, ahí los veo la emoción. Nacho, sí, pero ¿sabe qué? No, usted ¿sabe no la cuál es mira el porque usted dilema? también da mucha emoción. No, qué pereza. Ay, no. Qué sobredosis de fútbol. Ay, El no. dilema, sí, hay buena Uy. cantidad de muchos huevitos para ver ahí en el nacimiento futbolístico de muchas selecciones que seguramente van a llegar a la cita orbital. Y también tenemos, Nacho, el calendario de las eliminatorias que ya tenemos fecha. Comienzan en el mes de septiembre. Colombia jugará de la siguiente manera, muchachos, si tenemos la ¿Cómo si graficación. ahora en marzo no había empezado eso? No, se suponía que iba a arrancar en marzo. Ah. Después dijeron, no, vamos a tirarlo para el mes de junio. Y no, ahora se va a jugar en septiembre. Pero ya Entonces tenemos vamos a tener organizado. descanso hasta septiembre de las Hasta eliminatorias. septiembre Bueno, las ahorita lo eliminatorias. montan y lo vamos Bueno, mostrando. enseguida lo vamos a mostrar. Pero Nacho, ¿sabes? En el caso del Mundial, no sé si le decía José, 40 partidos más en el Mundial. 40 partidos más. Significativo, es bueno para los futboleros. Pero la calidad de la competencia puede variar un Cosas políticas, doña María Andrea. Entonces tenemos a André Uribe se inscribe, el señor Juan Upegui, al cual vamos a tener ahora aquí invitado en la primera mesa de opinión de Antioquia para que nos hable de, ahora sí es candidato único de Independiente. Arranquemos con André Uribe. Nacho, a ver, hay que decir que André Uribe, que fue secretaria de Salud, que fue alcaldesa encargada por un periodo de 20 días, ella se apartó del partido Independientes, donde estaban haciendo unos foros para poder elegir único candidato. Ella asegura que se apartó porque en Independientes no estaban brindando garantías a las mujeres, que no querían que las mujeres avanzaran, no permitían esto. Por lo tanto, ella dijo, pues yo no me iba a quedar simplemente ahí como arrastras de lo que dijera el partido, me separé, pero yo creo en este proceso y hoy inscribió entonces el Movimiento Ciudadano Merecemos. Ella es la señora madre que está firmando, atrás está su abuela. Sí. Es la mamá de Uribe. Sí. La acompañaron ellas dos y también hay que decir, Nacho, pues que estuvo también acompañada por un estratega en cuanto a las comunicaciones, que es el señor Amaury Chamorro. Amaury Chamorro, muy conocido porque acompañó campañas políticas presidenciales de izquierda de Ecuador, de Perú, de Venezuela, incluso también estuvo en la campaña política de Daniel Quintero, y no solamente en la campaña, sino que también durante su gobierno. Esto fue lo que dijo André Uribe acerca... ¿Será que Ese ahora es sí nos... Amaury, el que está dando la espalda ahí. ¿Y será que ahora sí nos viene el programa? Esa señora, pues la invité para el martes a las 5:30 de la tarde. Después de que nos incumplió un montón de venidas. Pero bueno, aquí le vamos a sostener su invitación. Y mire, Nacho, ella también decía que Medellín en ese momento está hecha un caos, a lo que yo le preguntaba, bueno, pero usted viene de este gobierno y lo está calificando como un caos, ¿qué hay que decir para eso? Dijo, es que yo no tenía injerencia más allá de mi Secretaría de Salud, donde en el tiempo de pandemia pues se hizo una buena gestión y eso sí hay que destacarlo. Y eso- O sea que la injerencia fue un poco mayor. 20 días. No, es que mire los José, datos, ya y todos, en- mire, 20 días el nuestro José, invitado en 20 ayer, días, ¿qué hace? nuestro invitado ayer se bajó del bus. Bueno, amigos, pues ya no. ¿Usted no estuvo ayer aquí? Nuestro invitado ayer. Pero mira lo que Se bajó, dijo. Andrés se baja el bus. Ya todos están Vamos a bajando del bus. escuchar qué dijo André Uribe. Muchos creyeron que habíamos desistido, muchas personas creyeron que nos habíamos retirado del proceso porque en uno de ellos no hubo garantías. Medellín es una ciudad berraca, pero hoy está sumida en un caos. Medellín hoy tiene grandes dificultades. Hay estudios que dicen que hay familias que no comen 3 veces al día.
Bueno, y ahora vamos con la segunda. Juan Opegue, que como les digo, más adelante lo vamos a tener aquí y son unas invitaciones muy especiales. Sí, Nacho, pues ayer se definió que él iba a ser el candidato por este partido Independientes. Sin embargo, ¿qué sigue ahora? Pues ellos ya se evitaron recoger firmas. Sin embargo, invitó, ojo a las personas que marcó, a Paulina Aguinaga, a André Uribe, al concejal Jaime Cuartas, a Albert Giordano Corredor. Él los calificaba como precandidatos alternativos que venían de las bases sociales y también a los candidatos que están sonando por el pacto histórico para que se unieran en una consulta interpartidista el 4 de junio. Eso fue lo que dijo Upegui. Mientras tanto le digo, hombre, Paulina Aguinaga bregando a salir, entre comillas, y ellos la están metiendo. Vuelven y la La arrastran. campaña Aquí en está- el libreto me parece que viene ahora. Ahora Vamos le a preguntamos. Ahora le preguntamos. Porque se ha peleado y ha dicho, no soy de demanda. Quintero, no soy de esa red, no tengo nada que ver y tú me quieres montar. ¿No la están invitando? ¿Ah? A uno lo pueden invitar, Nacho. A uno Uno lo puede pueden decir que invitar no. a la fiesta y Pero uno por decide eso, si va pero o no Uno va. puede invitar a la fiesta y uno dice que Pero no. por algo lo invitan. A uno no lo invitan de gratis. Bueno, ¿está la invitación o no? Ahorita le vamos a preguntar cuando él venga, preciso, Nacho. Vámonos con la siguiente noticia, doña. Voy a aprovecharla a usted de una vez, aunque me da hasta pena. No, cambiemos, vámonos con doña Duber. Ay, Duber, qué susto con usted. Bueno, primero, intoxicados en la cárcel de Pedregal. Esa es mía. Por eso la estoy mirando a usted. ya que Usted le dijo me a desprecia, Duber. Usted me está Usted le dijo a despreciando. Duber. Dígame. Mire, por lo menos 20 personas, 20 reclusos que se encontraban en diferentes pabellones, entre ellos el 7, el 4, el 11, resultaron intoxicados cuando consumieron, al parecer, lo que presuntamente sería comida en estado de descomposición. Así lo dio a conocer la personería. El caso se reportó a Nacho anoche cuando hicieron esa visita ante esa denuncia de una intoxicación masiva que se estaría dando. De acuerdo con el personero encargado, cuando visitaron también aprovecharon para asistir con personal de la Secretaría de Salud para que hicieran la inspección y el diagnóstico a las personas que resultaron intoxicadas, pero también a las comidas que estaban ingiriendo mientras comienzan la investigación con la USPEC de qué clase de alimentos habrían sido ingeridos por estas personas que están pasando por esa difícil situación en este momento. Esto fue lo que dijo el personero con relación a la visita que se encontraron. La agencia del Ministerio Público estuvo verificando las instalaciones del rancho y allí pudimos evidenciar la existencia de las contramuestras, las cuales deberán ser analizadas el día de mañana por el área de vigilancia y control de la Secretaría de Salud. Hábleme de esta ley de sometimiento. Sí, señor. Pero esta es la de la platica, que se queden con una platica. Pues esa ya sería La una que forma nos ha de hecho leerlo. aquí nuestro invitado Quijano. Sí. Nuestro invitado Quijano ha sido insistente en el asunto de... Hay que negociar y hay que sentarse Negociar. a ver cómo van a partir estos dineros. Lo importante es que ya fue radicada en el Congreso de la República por parte del Ministerio del Interior y por parte del Ministerio de Justicia. Le voy a explicar un poquito, le voy a leer lo que ellos están diciendo. Lo que quieren es que quienes entreguen información, confiesen delitos, entreguen bienes, entreguen información sobre patrones criminales y puedan así aportar a la reparación de las víctimas, se les va a dar un tratamiento penal más benigno. Así fue descrito. Ojo, pero eso no es para cualquier persona que esté delinquiendo, solamente para las personas que hagan parte de estructuras armadas organizadas de alto impacto y que se dictan a esas disposiciones que se están acogiendo. Tanto el ministro de Justicia como el ministro del Interior hicieron parte de esto, Nacho, y hubo ciertos comentarios que quedaban en el aire, digámoslo entre comillas, como un guiño literario, porque el presidente del Congreso, Roy Barreras, quien estuvo en esa radicación de esa ley de sometimiento, fue muy explícito en decir: es que se tienen que negociar las cosas sobre la mesa. Y con esto dejamos de lado negociaciones que se hayan hecho por aparte, muy parecido a lo que está sucediendo con el Pacto de la Picota, y dejan de antemano que las negociaciones están, que no va a ser diálogos que no se abren, sino que se tienen que someter a esa ley tal cual está. Vamos a hacer una pausa y volvemos a la primera mesa de opinión de Antioquia. Nos cogió la noche. Luis Fernando Mondragón, ¿usted cómo está?
Yo muy bien, hombre Nacho, ¿cómo has estado? A ver, pónchemelo, por favor, yo quiero ver si está estresa. No, no tiene cara de estrés, hombre. Yo lo veo muy tranquilo. Ah, lo veo muy tranquilo. Usted que es nuestro asesor de cabecera en inversiones, en bolsa. ¿Cómo me le ha ido y cómo está viendo usted este panorama? Yo estoy muy bien, gracias a Dios por preguntar. El panorama es un programa retador, no cabe la menor duda, con muchísima incertidumbre a nivel local y ahora a nivel internacional en el marco financiero y económico. Pero, como mencionaba, de mucho reto, pero igual para quienes de algo de experiencia tenemos en estos mercados y nos han tocado estos ciclos económicos de una forma u otra, pues tampoco nos coge tan de sorpresa. Y para eso ya tenemos herramientas que nos permiten en gran medida afrontar dichas situaciones con ventaja, o sea, de forma favorable. Luis, ¿por qué estaban hoy los mercados locos, como usted me lo catalogaba en horas de la mañana? Bueno, digamos que esto viene, esa locura que mencionabas, en gran medida fue un catalizador que tomó lugar por allá el miércoles, casi jueves de la semana previa, a la luz de que en los Estados Unidos tomó lugar la intervención de una entidad financiera importante del Silicon Valley, donde prácticamente operan una de las mayores, digamos, zonas asociadas con el campo de empresas tecnológicas. Entonces, un banco de hace más de 40 años, debido, infortunadamente, a una situación interna, pero no sé si ustedes quieren entrar a ese detalle, pero al menos en términos de las consecuencias es que eventualmente hubo una corrida, llámense que ahorradores, personas naturales y jurídicas que tenían su dinero, digamos, ahorrado, el dinero estaba físicamente en cuentas de ahorro y otros medios en dicho banco, empezaron rápidamente a retirarlos. Y en ese orden de ideas, el banco intentó calmar, a través de su presidente, a calmar los ahorradores de que no había necesidad que lo hicieran. El banco intentó generar una capitalización, o sea, que los accionistas le hicieran un aporte de capital, porque había un faltante importante de más de $2 billones. Y este hueco, entre comillas, en parte fue generado por un tema que es la consecuencia de lo que viene ocurriendo económicamente en los Estados Unidos post pandemia. Entonces ahí es donde la cosa se empieza a complicar un poquito. ¿Por qué? Porque en la medida en que en Estados Unidos se viene combatiendo la inflación, similar al caso del resto del mundo, mediante el incremento en tasas de interés, bancos como este en particular, y eso nos lleva en el día de hoy, pero más adelante si quieren me tocan el tema del día de hoy, pero en ese banco en particular, las inversiones, o sea, el dinero de los ahorradores que eventualmente terminan o en créditos o estar invertidos en otros títulos valores, incluyendo los bonos del Tesoro del gobierno estadounidense y otros más sofisticados como los que son respaldados por hipotecas, conocidas con el nombre de mortgage-backed securities. Infortunadamente, por el incremento en tasas de interés que han venido tomando lugar a nivel de la economía, esto afecta negativamente el valor de esas inversiones a lo largo del tiempo. Entonces, cuando ellos fueron a liquidarlas, eso les generó una pérdida. Y en ese sentido, quisieron que el banco fuera capitalizado, digamos, durante el resto de la semana, entre miércoles a viernes, pero infortunadamente se convirtió en una bola de nieve. Él intentando calmar a esos ahorradores, lo que ocasionó fue lo contrario, lo que llaman famosamente la profecía que se autocumple. Entonces, eso hizo que los ahorradores empezaron a sacar dinero muy rápidamente del banco y el banco entró con una tremenda iliquidez, que es muy común. Y en ese sentido, el banco de la Reserva Federal, incluyendo precisamente, digamos, la tesorería del gobierno estadounidense, más bien durante el fin de semana tuvieron que trabajar rápidamente, primero tratando de encontrarle un comprador posible al banco, lo cual no se pudo. Y en segunda instancia, teniendo los mecanismos que permitieran que ese banco y otros que se iban a ver afectados a la luz de esa situación, tuvieran acceso a un mecanismo, digamos, a un vehículo de liquidez a través del Banco de la Reserva Federal estadounidense, que de esa manera se fuera a garantizar precisamente el ahorro del público. Recordemos, en Estados Unidos es muy común que ahorros, si yo tengo dinero invertido a través de, digamos, de una cuenta de ahorros, un CDT en un banco tradicional, hay un máximo de seguro. Si su cuenta no supera, su monto total ahorrado en dicho banco no supera los $250,000, este es protegido, es garantizado. Es como aquí en Colombia cuando tenemos también el Fogafín. Y muchísimos clientes, un alto porcentaje, excedían dicho monto. Entonces eso fue lo que generó, es cierta forma, el pánico, porque muchos de esos inversionistas se quedaron viendo para el páramo pensando que no iban a recibir su dinero a tiempo. Y en ese orden de ideas, a través de estos mecanismos de liquidez, se permitió asegurar que no había necesidad que salieran corriendo, que realmente cualquiera de ellos, independientemente del monto que estuviera invertido en dicho banco, iba a recibir eventualmente su dinero al día siguiente, tipo lunes. Y eso es lo que eventualmente llegó a ocurrir. El problema más reciente, como preguntabas, José, al principio,
es el del día de hoy, que básicamente es la noticia del famoso banco Credit Suisse, banco por definición suizo, que viene problemado desde hace buen tiempo atrás. Y el precio de la acción viene en muy fuerte caída. Y en el día de hoy, más o menos tipo 5:30 de la mañana hora de Colombia, ya había caído un 20% adicional por debajo de los 2 euros. Y eso fue motivado en gran medida porque como el banco viene con unos problemas importantes en términos de una serie, digamos, de manejos contables, un legado que venía manejando de tiempo atrás, una pérdida de confianza notable. Su más importante accionista, que es precisamente un banco árabe, en una entrevista muy rápida temprano en la mañana dio a conocer de que no iban a ellos a ser partícipes de ninguna capitalización de dicho banco. O sea, casi que el más importante accionista dijo, nosotros, por estatutos de lo que es la forma de nosotros invertir, ya tenemos un nivel cercano al 10% del total del capital accionario, o sea, de la participación accionaria en dicho banco. Por ende, ya no podemos exceder dicho nivel. Entonces, eso en cierta forma, claramente, fue el catalizador que hizo que inmediatamente se propagara el susto, digamos, en cierta forma, el tsunami, que llevó a que el resto de bancos muy importantes en la zona europea, el Commerzbank, el Deutsche Bank, el Paribas que usted lo ven a cada rato, por ejemplo, en televisión cuando anuncian torneos de tenis y cosas de ese estilo, en Roland Garros y demás, pues son bancos líderes de primer orden precisamente en Europa y como también en Europa continúan a través de su Banco Central Europeo en el proceso de controlar la inflación mediante el incremento en tasas de interés. Eso claramente, y eso es lo que básicamente viene afectando en este momento a los bancos, es que las inversiones que los bancos tienen invertidos en títulos valores se han visto altamente afectados por los incrementos que han tomado lugar en las tasas de interés. Y eso al final del día, pues en cierta forma puede o no, dependiendo de cómo están clasificados dentro del balance general de cada banco, puede generar una situación, digamos, de pérdida. Y esa pérdida, por definición, disminuye el valor patrimonial, lo que hace que el banco empiece a disminuir sus niveles de solvencia y hace que la gente se preocupe entonces de que puede haber una situación similar a la que ocurrió, por ejemplo, en California. Entonces, en ese orden de ideas, lo que hay en este momento es una situación, digamos, de riesgo sistémico, queriendo decir con esto que sustos que se generaron por allá en Estados Unidos, que fueron rápidamente calmados por el gobierno estadounidense y la Reserva Federal. Infortunadamente, en el día de hoy también sale a colación este tema en Suiza, que infortunadamente también se propaga a lo largo de toda la comunidad económica europea con los concebidos efectos a nivel del mercado de valores, como lo vimos hoy, cayendo más del 6-7% el precio de muchos bancos que son líderes. Y eso a nivel latinoamericano también repercutió en los pequeños y medianos bancos, incluyendo, por ejemplo, en nuestro país, en la Bolsa de Colombia, acciones de Bancolombia que cayeron un 5 o 6% en promedio en el día de hoy. Entonces, claramente es una situación que, como decías tú, José, pues de locos para quienes los cogen mal parados, claro, pero que es natural y normal dentro de estos ciclos, infortunadamente, de mercados bursátiles, cuando están tan interconectados y en esas rendidas noticias de este tipo llevan a ese tipo también de actividad bursátil. Luis Fernando, con el saludo cordial, hola José Luis Alarcón. Yo quisiera preguntar, de pronto para ser un poco más didáctico y tener un croquis más definido, ¿qué diferencia hay entre el colapso del Silicon Valley con relación a la crisis económica que vivió Estados Unidos en el 2008? Como para hacer un paralelo y saber qué tan difícil es la situación allá. José Luis, muy buena tarde. A ver, hombre, ahí hay unas diferencias muy notables, muy notables. Sí. Primero, en la crisis del 2008 fue algo que sí tocó en términos generalizados a la banca. ¿Por qué? Fue lo que llamaron la crisis del subprime. ¿En qué sentido? Recordemos entonces que también los Estados Unidos venía desde el año 2001-2002 con muy bajas tasas de interés, se incrementaron las compras de vivienda, los bancos con tan bajas tasas de interés comenzaron a prestar dinero y en ese sentido el mercado hipotecario inmobiliario a su vez empezó a tener un auge tremendo. En ese orden de ideas, en la medida que ya subían, en el año 2006 aproximadamente, comenzaron ya las tasas de interés a subir porque también la economía venía medianamente recalentada, medida en parte por métricas como la inflación misma. El Banco Central estadounidense comenzó a subir tasas de interés y eso empezó a afectar precisamente la capacidad de pago de quienes habían adquirido precisamente préstamos hipotecarios porque muchos de ellos eran a nivel variable. También los bancos no solamente habían prestado dinero a quienes estaban en capacidad de pagar, pero también comenzaron para crecer su cartera de crédito, crecer en el mercado, empezaron a prestarle a aquellos quienes no tenían la capacidad de pago. Y ahí es donde viene el nombre de subprime, o sea, que están por debajo de un nivel, digamos, prime bueno para pagar de buena, digamos, catalogados de muy bajo riesgo, pero en este caso los subprime son ya créditos de mayor, digamos, nivel de incertidumbre de la posibilidad o no que tenga el sujeto que adquirió el crédito de poder pagar dicho crédito. Entonces, a la luz de eso, generaron también unos instrumentos muy sofisticados, conocidos como los famosos Mortgage-Backed Securities, CDOs y otros que son medianamente sofisticados,
pero que al final del día, infortunadamente, eran tan sofisticados que los mismos bancos sabían de qué se trataba, porque detrás de ellos había una serie de hipotecas de diferentes calidades, y en esas orden de ideas, en la medida que paulatinamente los precios de las viviendas comienzan a bajar, en la medida que muchos quienes habían adquirido crédito ya no tenían cómo pagarlos y empezaron a entregarlos en dación de pago, empezó a caer el precio de las viviendas, arrastrando de esa manera los precios generalizados de las viviendas, y que en el ámbito financiero, para aquellos que poseían esos títulos muy sofisticados que estaban en poder de los bancos, comenzaron a caer muy fuerte en precio, y con, digamos, el problema de que dichos títulos no contaban con un mercado, digamos, líquido, no estaban inscritos en los mercados de valores, sino que se transaban over the counter, sobre el mostrador, que es una figura que se utiliza muchísimo en los mercados, pero que no tiene la misma liquidez. Y eso llevó entonces a que los bancos, con tantas inversiones de este tipo en sus balances generales, colapsaran y llegaran al punto tal de generar muchas pérdidas, que obligó precisamente a que al Banco Central y el mismo, la Secretaría del Tesoro estadounidense tuvieron que llevar a cabo, a través del Congreso y otras medidas, un rescate financiero de grandes proporciones. Entonces, ese es un caso muy específico asociado con el sector inmobiliario, bla, 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 bla. Este en particular del Silicon Valley tiene varias aristas. No es algo que se propague para el resto de los bancos en particular, sino que simplemente fue una situación de un banco que prestaba el dinero, por definición misma, Silicon Valley Bank. Sus clientes prácticamente eran aquellos que estaban dentro de ese ámbito, digamos, de empresas del sector tecnológico, lo que llaman startups, empresas recién creadas, fundadas, que generalmente por ser tan nuevas y que sus modelos de negocio todavía no logran entrar a un estado de madurez a nivel de generación de ingresos, puntos de equilibrio desde el punto de vista operacional y demás, no tenían otra alternativa viable que este mismo banco. Entonces, este banco a lo largo de 40 años ha sido esa institución que en gran medida fue un gran financiador de muchas de esas empresas pequeñas, pero a su vez, pues ahí viene un tema más complejo. Esas empresas pequeñas que van a salir, digamos, o que requieren recursos frescos, se apoyan mucho de lo que llaman los venture capitalists, o sea, son aquellos inversionistas de capital de riesgo que, digamos, de una manera u otra, ayudan a, digamos, inyectan capital a estas empresas recién fundadas o que llevan un plazo corto, 3, 4, 5, 6 años, que son innovadoras por temas tecnológicos de diferentes ámbitos. Entonces, en ese sentido, cuando ellos tienen ese dinero, me refiero a las empresas tecnológicas, pues a su vez mucha parte de ese dinero no está siendo utilizado en el día a día. Entonces reposa, se queda ahí en cuentas de ahorro, por ejemplo, en dicho banco. Y algunos de los mismos, digamos, capitalistas de capital de riesgo mantienen fondos relativamente líquidos en dicho banco. Entonces era un banco que era muy dinámico porque permitía que ese ecosistema, digamos, de empresas de índole tecnológico subsistiera. El problema de dónde viene, que a partir del año 2020-2021 en adelante, lo que llaman la emisión de estas empresas al mercado de valores se empieza a reducir. O sea, la posibilidad de ir al mercado de valores de una forma, lo que llaman los famosos IPOs, ofertas públicas iniciales, empieza a caer vertiginosamente. Entonces, ellas como empresas empiezan a tener menos acceso a capital fresco y empiezan a tener que depender básicamente de ese capital previo que originalmente fue, digamos, aportado por aquellos inversionistas de capital de riesgo. Entonces, ahí es donde viene el problema. Como estas empresas son pequeñas y medianas, me refiero de carácter tecnológico, en donde todavía sus niveles, digamos, de punto de equilibrio, algunas ni siquiera lo han alcanzado, pero sí tienen obligaciones permanentes, pagos de nómina, por ejemplo. Entonces, ellas no pudiendo capitalizarse a través del mercado de valores, todavía tienen que hacer uso de yendo al banco a sacar los ahorritos que básicamente son producto de capitalizaciones previas. Y ahí es donde se originó la corrida precisamente de estos recursos, que en la medida que se empezó a regar el cuento de que el banco había, para poder entregarle recursos a los ahorradores, a estas empresas, tuvo que salir a vender de sus activos, tuvo que vender estos títulos, muchos de ellos básicamente de altísimo nivel de seguridad, llámese bonos del Tesoro americano, pero como estos títulos a su vez fluctúan a la luz de lo que es el comportamiento de las tasas de interés en el mercado, al ellos salir a hacer esa venta, lo que hizo fue que los perjudicó porque tuvieron que asentar una pérdida de más de $2 billones. Entonces ahí con ese hueco fue donde salieron a anunciar que como banco, a la luz de que tenían ese hueco, tenían que ahora capitalizarse y no resultó quien estuviera dispuesto a capitalizarse. Y es ahí donde ese rumor al interior de toda esa comunidad empieza a propagarse: muchachos, mucho cuidado, este banco ahora está con problemas, entonces si ustedes tienen plática, aprovechen y sáquenla ya, porque si no el día de mañana le va a quedar muy difícil. Y esa fue una situación muy puntual de ese banco en particular, que precisamente tenía como finalidad ese nicho de mercado. Por ende, no es algo que realmente está asociado con toda la banca estadounidense. Lo que sí afecta en general a la banca estadounidense, como afecta a la banca mundial, y es parte de lo que hemos visto recientemente, es que el incremento en tasas de interés que ha venido tomando lugar por parte de los bancos centrales, tanto estadounidense como el europeo y incluso en Colombia,
afecta negativamente, digamos, el balance general de los activos de los bancos cuando ellos en sus activos parte de ese dinero que han recibido del público van y lo parquean en el interino en inversiones, llámese de títulos emitidos, por ejemplo, por cada gobierno. Y esos títulos, por más seguros que son, porque ellos no tienen riesgo de crédito, en otras palabras, eventualmente el gobierno estadounidense va a pagarle a usted. Pero el problema es que en el interino, mientras usted posee el título, ese título dentro del balance cada día fluctúa en precio, producto de cómo fluctúa la tasa en el mercado día tras día, de hecho, minuto tras minuto. Pero no necesariamente es una pérdida per se de caja, solamente es que todos los días yo la registro y digo, ve, hoy ese portafolio vale menos de lo que antes valía. Y sobre todo si yo lo tengo clasificado al vencimiento, queriendo con esto decir, que invertir, por decir alguna cifra. Invertir $1 millón en un bono del Tesoro americano, yo soy un banco, invertir en un bono del Tesoro americano a una tasa del 3,5%, 3.5% anual por los próximos 10 años. Si yo ese título de valor no lo pienso vender durante esos 10 años, literalmente ese $1 millón me lo van a devolver dentro de 10 años a esa tasa pactada del 3,5%. El chicharrón o el riesgo es cuando en el día a día, si yo tengo que hacer un análisis de valoración o lo reclasifico como una inversión que está disponible para la venta, ahí está sujeto a que a veces suba, a veces baje el precio de esa inversión. Y eso es lo que en esencia está perjudicando en gran medida hoy en día la percepción sobre los bancos, que esos incrementos en tasas de interés llevaron infortunadamente a que muchos de estos portafolios administrados por los bancos en títulos muy seguros, pues se han visto perjudicados por efectos de esos movimientos en tasas de interés. Pero eso no significa que ellos no estén líquidos. Aprovecho ahí, porque de lo que usted nos está diciendo, surgen cada vez más y más y más inquietudes. ¿Qué va a pasar con las startups, con los afectados? ¿Qué pasaría con los bancos colombianos, Bancolombia que ya perdió? Pero la pregunta se la voy a hacer muy puntual. Esto ha sido un efecto de bola de nieve. ¿Hasta cuándo va a seguir creciendo esa bola de nieve y hasta cuándo va a seguir esa locura en los mercados internacionales y en la bolsa? Ok, recuérdame, ¿cómo es que es tu nombre? Andrea Sierra. Andrea, a ver, tu pregunta es muy válida, pero ese es el día a día precisamente de quienes estamos en estos mercados. ¿Cuándo? El timing. Entonces, hay dos eventos importantes que a raíz de esta situación precisamente que se originó de este banco en California, hizo que inmediatamente en los mercados hubiese, digamos, una reestructuración del pensamiento acerca de lo que va a ser el actual futuro del Banco Central estadounidense en principio. El Banco Central estadounidense es como el equivalente en Colombia del Banco de la República. Dentro de sus muchas funciones, una de ellas es lo que llaman política monetaria. En otras palabras, en la medida que ellos van monitoreando qué está pasando con el comportamiento de la economía y en particular métricas como empleo e inflación, en un momento dado, si la inflación empieza a estar muy por encima de los niveles mínimos permitidos o que ellos consideran que al cual debe estar ideal para que la economía se mantenga con máximo empleo pero sin recalentarse, empiezan a incrementar tasas de interés. Entonces, ellos se reúnen periódicamente cada mes, pero de las 12 reuniones en el año, en 8, ellos deciden si deciden o no subir tasas de interés. Ese venía siendo el caso. Desde hace más de un año, la Reserva Federal, al igual que el Banco de la República en Colombia, como en Brasil, como en Chile, como en Perú, como en Canadá, o sea, el resto del mundo ha estado en la misma tónica, han venido subiendo esas tasas de interés, la que llaman interbancaria. Esa es la que le cobra el Banco Central a los bancos del sistema. Y en la medida que esa tasa suba, los bancos del sistema se la transfieren, o sea, se incrementa para el resto de los usuarios en el sistema financiero. Entonces, ¿cuál es el problema ahora? No tanto problema, sino como la cosa es curiosamente irónica, porque en la medida en que esta situación que se derivó en Estados Unidos el pasado viernes y que pudo haber generado esa, digamos, situación de inestabilidad para ciertos bancos, sobre todo medianos regionales, que llaman que son un poco más vulnerables, no tanto los grandes, sino los medianos y regionales, hizo que inmediatamente la comunidad de analistas dijera, ahora la Reserva Federal, o sea, el Banco de la República equivalente en Estados Unidos, ya no debe preocuparse tanto por la inflación. Lo que debe preocuparse ahora es que esto pueda derivar en una crisis de índole financiero que acarree situaciones o consecuencias similares a las que pudimos haber visto en crisis previas. Entonces, eso llevaría inmediatamente a una recesión económica y usted no quiere eso que sea tan abrupto. Entonces, ahorita creo que es el 21 de marzo, se reúne la Reserva Federal para dictar política monetaria. Y las apuestas entonces paulatinamente empiezan a mermar acerca de que hasta dónde o no la Reserva Federal sí va a ser tan agresivo continuando en la suba de tasas o va a comenzar a subirlas a menor ritmo, porque antes de que ocurriera esta situación, digamos, del banco de Silicon Valley,
Jerome Powell, que es el presidente de la Reserva Federal, la semana previa, a través de un comunicado y una entrevista de X, Y, Z, dio a entender, de hecho estaba ante unos 2 días seguidos, estuvo ante 2 comités distintos ante el Congreso estadounidense, dando un parte acerca de la economía y todo lo que eso implicaba para efectos del actor del Banco Central. Y fue muy claro que muy probablemente iba a tocar ser más agresivo subiendo tasas de interés porque la inflación todavía se mostraba muy difícil de reducirla. Los datos más recientes, los últimos 2, 3, 4 días, muestran que la inflación paulatinamente está tocando techo y paulatinamente empieza a ceder. Y viene mostrando que cada vez datos macroeconómicamente hablando muestran ya que la inflación ha tocado techo y viene mostrando un descenso. Eso es benigno desde el punto de vista de que permitiría pensar que la Reserva Federal ahora seguramente no va a ser tan agresiva continuando subiendo tasas, sino por el contrario, la próxima suba. Hasta hace una semana atrás se esperaba que iba a subir el 0.50%, eso se le denomina 50 puntos básicos. Ahora están hablando de que la probabilidad mayor es que sea apenas de 25 puntos básicos o incluso ya algunos analistas se atreven a decir que probablemente ni las va a subir, que va a mantenerse en stand-by, solamente como para ver cómo la situación está en este momento tornándose. Llegado el caso que se vea que de pronto esta situación de, entre comillas, de pánico que está tomando lugar en el ámbito mundial, pues de pronto la lleve a reconsiderar y decir, preferimos en este momento más bien estabilizar el sector financiero y así las cosas bajemos tasas de interés. Y ya en los mercados de valores, desde el punto de vista de lo que es el comportamiento de las tasas de interés, ya estamos viendo en el mercado secundario que las tasas de interés desde el mismo viernes en adelante comenzaron a descender notablemente. Entonces, eso en parte ha ayudado que el resto de sectores, incluyendo, por ejemplo, el mercado de la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones, el Standard & Poor's, el Nasdaq, otros sectores no asociados directamente con el sector financiero, hoy, por ejemplo, casos como Apple, casos como Amazon, casos como Google y otros de índole tecnológico, de hecho, mostraron un repunte. Entonces, en ese orden de ideas, lo que está mostrando es que algunos analistas ya están de pronto anticipándose que lo que se viene es una ligera baja, o al menos que las tasas de interés se mantengan estables y que de pronto a raíz de toda esta situación les obligue a tener que bajar tasas de interés, lo que mejoraría entonces, por definición, los balances de estos bancos, porque a la medida que bajen las tasas de interés, los títulos valores que están en posesión de estos bancos suben de precio. Y al subir de precio no tienen que entonces hacer provisiones, explicado el caso, o tener que salir a vender a pérdida y estabilizaría entonces la situación económica para dichos bancos. Luis Fernando, muchas gracias por habernos acompañado. Espero tenerlo por acá en Sala de Juntas próximamente. Invíteme y si estoy en la bella villa, que recuerden vivo por fuera, pero con el mayor de los gustos haré el intento y bajaré y estaré en presencia con ustedes. Claro que sí. Muchas gracias. Bueno, en la Torre Médica, porque algunos medios han publicado que fue en Mallorca, pero no es Mallorca, no es la Torre Médica de la fase 2 de Mallorca, o sea, un edificio ahí al lado, contiguo. Yo no sé, publicando unas cosas más extrañas que hasta ahí. ¿Cuál fue la verdad de lo que ocurrió? Nacho, mire, pues la información que nos llega del centro comercial dicen es que había una mujer que estaba recibiendo atención médica, estaba allí consultando en la Torre Médica. Llega al parecer su expareja sentimental, un señor de 68 años, la saca del consultorio, le lanza algo y él sale corriendo. Él sale corriendo y aproximadamente una cuadra más adelante el señor se desploma. Al parecer, por el afán que llevaba, también se habla que pues, murió de un infarto. Ahí el lugar está siendo atendido por, obviamente, los bomberos que hicieron presencia en el lugar y por miembros de la policía. La aclaración hay que hacerla porque algunos medios publicaron que no, que habían tirado unos químicos o unos polvos rarísimos en el centro comercial. No, esto fue una pelea entre una pareja en la Torre Médica. Sí, y ya cuando este señor se ve a la huida, pues la carrera le causó la muerte. Señores, vamos a hacer una muy breve pausa y volvemos con ustedes a la primera mesa de opinión de Antioquia. Días recientes habíamos tenido aquí, como lo hemos hecho con todos los precandidatos que tenemos en la actualidad, gobernación, alcaldía. Próximamente hablaremos nuestra invitación a candidatos de del área metropolitana. Del área metropolitana. Juan Carlos Upegui estuvo aquí, pero él estaba precandidato a otra cosa, era a ganarse esa representación de los independientes. En este momento, el Partido Independiente ya tiene su candidato único, que es don Juan Carlos Upegui. ¿Cómo me le va? Nacho, muchas gracias. Estamos muy felices porque concluimos este proceso de forma satisfactoria, un proceso que fue de muchísimos aprendizajes, de mucho contacto con la gente en los territorios. Y bueno, se sigue lo más bonito, que es
soñar conjuntamente con todos los ciudadanos esas visiones, esas propuestas de ciudad que le vamos a proponer a la ciudadanía y que van a convertirse, por supuesto, en el debate de este año. Va a pasar con esos otros quinteristas que estaban ahí metidos y lo mismo, vimos que André Uribe hoy se fue y hizo todo ese proceso. ¿Qué va a pasar con todos ellos, ya que usted es el representante del Partido Independientes? Pero tenemos otros que son de la vena de Daniel Quintero. Bueno, algunos han manifestado su interés de participar en el Consejo, en la Asamblea. Seguramente van a liderar el partido también en algunas posiciones a nivel regional. Yo ayer hablé con ellos, sobre todo con Sergio López, a quien felicito por haber desempeñado un gran papel, no solo en la administración como director de planeación, sino en todo este proceso, pero también está Ana María Valle, que fue exsecretaria de las Mujeres, que está haciendo una campaña muy bonita, Valle de Colores, el Mocho Romero, Juan Daniel Pulgarín, y bueno, a nuestras compañeras André Uribe, pues también el mejor de los deseos en ese camino que es la recolección de las firmas, que están también otros haciéndolo en la ciudad. Sabemos que es duro, ahí está pues otros precandidatos y bueno, ahí a todos el mejor de los deseos para que continúen con el ejercicio democrático. Después de haber ya surtido este proceso de los foros, usted ya quedó definido, ¿qué sigue entonces ahora? ¿Se está tratando de abrir como un paso, un camino para llamar a otros candidatos alternativos, precandidatos alternativos, a que se reúnan? ¿A quiénes le están haciendo la invitación? Bueno, ayer en el discurso final yo hice un llamado a confluir, a unirnos, porque creo que es un momento histórico donde las fuerzas independientes, alternativas, sociales, que han venido construyendo el futuro de Medellín, pues estamos llamados a dialogar. Y tenemos una oportunidad porque hay una fecha que ha designado la registraduría para una posible consulta interpartidista. ¿Con quién se ve usted en esa consulta? Ahí sabemos que hay algunos movimientos, partidos que han manifestado su interés. En particular, yo hago un llamado a Jaime Cuartas del Partido Verde, por ejemplo, a Fabio Rivera del Partido Liberal, a los líderes del Pacto Histórico en Medellín y en general también, quizás María Paulina Guinaga y Albert Corredor, que están haciendo también un ejercicio muy interesante para que busquemos caminos de diálogo y ver si podemos aprovechar esa oportunidad que nos está dando la democracia de unir, confluir y que sea la ciudadanía también quien escoja cuál es su preferencia. ¿Y que incluye también a André Uribe? Sí, ok, perfecto, sí, porque eso falta en la lista. ¿Y qué sugiere usted? ¿Una nueva consulta, encuesta, algo así para elegir un candidato? Esa sería una consulta de elecciones, voto popular. Se convoca a los ciudadanos, es abierta, cualquier ciudadano la podría votar. Sería una fecha que está designada ya por registraduría, que sería el 4 de junio. Okay. Y hasta un mes antes, es decir, a comienzos de mayo, los partidos tienen para decidir si van definitivamente o no a esa consulta. Y usted ya pertenece a un partido, Independientes. ¿Por qué hacer esto si usted ya tiene el aval de un partido? Yo creo que hoy somos la fuerza alternativa e independiente más importante de la ciudad. Sin embargo, creo que hay que entender la coyuntura en la que estamos y también cómo se van dando las transiciones. Yo creo que esta administración que está terminando le tocó construir una gobernabilidad muy desde la independencia, por la pandemia, por todos los procesos que hubo alrededor de Hidroituango. Yo creo que la próxima administración tiene que ser una administración más amplia, más abierta, más de coalición, que le dé mayor participación a otros sectores sociales, políticos, no solo en la gobernabilidad, sino en la construcción del plan de desarrollo, en la construcción también de la agenda en el Consejo de Medellín. Pero usted ya teniendo aval, ¿a usted se le mediría a competir con otros? Yo creo que hay que instalar las conversaciones, pero claro que sí, yo me siento muy agradecido, porque en la encuesta, que es una encuesta que se hizo aleatoria en todos los territorios de la ciudad, que la hizo el Centro Nacional de Consultoría, pues arroja unos datos muy interesantes, y es que los jóvenes me están apoyando. Casi el 32% de los jóvenes manifestaron su apoyo hacia mí. Y eso... Yo pensé que estaban con su otro amigo, con Albert Giordano, que también dice... Que los jóvenes no estaba en la... ¿Ah? No, yo sé, no, por eso. Es que él no puede estar en la encuesta porque ustedes saben que él se va por firma. Pero no, pensé, como ese voto joven ahora es tan perseguido. Entonces, claro, el voto joven es definitivo para estas elecciones y en general se está volviendo cada vez más importante porque ya pasamos esa época donde decían, no, es que los jóvenes no votan.
Y ya antes lo que estamos viendo es que los jóvenes están definiendo las elecciones, están creando esos equilibrios. Entonces, yo creo que si tenemos el liderazgo para ganar la alcaldía de Medellín, pues no nos debe dar miedo una consulta. Juan Carlos, dos preguntas y muy rápidas. La primera, en esa consulta, ¿usted qué representaría, o esa consulta qué representaría, una tendencia de derecha, de izquierda? Porque está invitando representantes o candidatos que se han mostrado muy de derecha y creo que ustedes tienen una corriente diferente. ¿Cómo sería esa consulta? ¿Hacia qué ideología irían? Y la segunda, pues el voto joven es muy importante, pero no el único. ¿Cómo seducir al voto adulto? Bueno, lo primero es que yo creo que esa consulta representaría una alternativa de poder, una alternativa con vocación de poder para mantener una agenda por la vida, por el medio ambiente, por la educación, por el cuidado de los recursos públicos. Y a partir de ahí, pues, hemos invitado a los líderes que han hecho parte también de la coalición de gobierno durante esta administración, que han hecho parte también de la coalición de gobierno que en este momento está liderando los cambios a nivel de país. Y eso va a tener una incidencia muy importante porque lo que está sucediendo en las elecciones regionales va a reflejar también el comportamiento político del país. Recordemos que hubo un cambio de gobierno el año pasado y lo que suceda en las regionales va a determinar cuál es la legitimidad y la continuidad de esa agenda para el 2026 inclusive. Entonces hay llamados a la unidad no solo en Medellín, en Bogotá, en Cali, en Barranquilla, en todas las ciudades, departamentos, y lo que nosotros queremos decirle al país es que desde Medellín queremos aportarle esa unidad. Nosotros no vamos a decir, no, nosotros nos separamos, vamos solos, resuelvan ustedes que nosotros en Medellín nos... No, porque también seguramente el Partido Independientes en esa confluencia que va a realizar en otras ciudades, porque se nos abre un escenario político donde podremos participar en otros departamentos y otras ciudades, ahí también tendremos que confluir. Y tendremos que confluir alrededor de unas ideas que son las transformaciones sociales de Colombia. Y bueno, por supuesto, entendemos que los jóvenes son nuestra principal fuerza hoy, pero que tenemos que construir un proyecto de gobernabilidad para toda la sociedad. Yo en los barrios he encontrado algo muy bonito, y es que los adultos mayores me dicen, qué bien, queremos un joven con ideas frescas, con energía, con ganas de trabajar. Y entonces yo entiendo esa necesidad que hay de tener un liderazgo que pueda generar ideas innovadoras y a partir de allí soluciones para todos los segmentos de la población, entendiendo que los adultos mayores y en general los adultos están buscando oportunidades, trabajo. Algo que me dicen muy importante y que yo quiero trabajar muy específicamente en la construcción de una propuesta alrededor de esto es la gente que tiene 40, 50 años me dicen, ya no nos dan trabajo. Entonces yo quiero hablarles a ellos, a la gente de 40, 50 años, vamos a trabajar muy fuertemente con una propuesta que nos permita incluir en el mercado laboral a través de capacitaciones rápidas, a través de cursos de talento especializado en sapiencia, para que podamos generar esa inserción laboral a esas personas que están en esa edad que es como intermedia y que hay veces ya las empresas le dicen no. Pero yo quiero entender algo. Usted en este tiempo que se avecina, ya teniendo este aval, ¿usted va a trabajar por lograr esa unidad y hacer otro segundo proceso o usted se va a dedicar desde este momento a hacer campaña? ¿Qué objetivo tiene usted? Yo tengo que permanecer con mi presencia en el territorio porque algo que me dijeron es, nosotros estamos contentos de que esté aquí, pero no vengo una vez y se va. No, nosotros queremos que esté acá constantemente. Entonces, mi compromiso con los barrios y con los territorios es mantener mi presencia y construir mi propuesta de gobierno. Yo tengo que construir una propuesta de gobierno. Está en ese proceso. Y estoy en ese proceso. María Andrea. Ahora, Juan Carlos, usted hablaba acerca de la unidad. Es bien visto que en esta alcaldía se ha generado una desunión con Gobernación de Antioquia, Cámara de Comercio, parte del empresariado, las veedurías ciudadanas, el mismo Jardín Botánico, también hubo un conflicto ahí en su momento. ¿Qué va a hacer usted para generar realmente esa unión? Porque digamos que eso es lo que tiene esta ciudad bastante dividida, nos tiene cansados, tanta pelea, tanta cosa. Ahorita usted hablaba de un tema muy importante, esa oportunidad de empleo. Es importante generar esa sinergia para que haya oportunidad de empleo. Yo creo que tenemos que hacer un llamado a la unidad, a todos los sectores, y también lo dije ayer. Aquí vamos a realizar una campaña limpia, desde los argumentos. No significa que de pronto podamos contrastar modelos, porque tenemos visiones diferentes de la ciudad
y de cómo solucionar esos problemas. Pero yo creo que sí podemos generar un acuerdo con todos los sectores políticos para que el debate democrático se desarrolle de una manera transparente. Por ejemplo, sin sabotajes panfletarios como ocurrió hace 4 años, donde llenaron el centro de panfletos y lo han venido haciendo estos días. Pegan carteles difamatorios, con calumnias, con propaganda sucia, crean portales de internet para generar fake news, se meten con la familia de las personas. Yo creo que esa política hay que dejarla de lado, concentrarnos en las propuestas, en los argumentos. Que si tenemos diferencias de visión sobre el desarrollo de Medellín, sobre el desarrollo económico, sobre la movilidad, pues se expresen desde las propuestas y no desde los ataques personales. Y desde ahí, desde esos ataques personales, se lo pregunto es si tiene la disposición de distensionar esa cuerda, porque usted en su Twitter también es bastante incisivo. Yo creo que hay que marcar unas diferencias y yo voy a ser muy consciente de que nosotros representamos un modelo de ciudad diferente al que le va a proponer la ciudad, por ejemplo, el Centro Democrático o Federico Gutiérrez. Y ahí vamos a marcar unas distancias, vamos a separarnos de sus visiones. Y que sea la ciudadanía quien pueda elegir, diferenciar qué modelo de ciudad prefiere, qué origen ideológico prefiere para la administración. Pero eso no significa que esas diferencias se tengan que tramitar como por fuera de lo que yo llamo la argumentación. Y aquí yo sigo las enseñanzas del profesor Mocus, es argumento va, argumento viene, vamos a dar la contienda electoral. Nuestro propósito es ganar la alcaldía. Nuestro propósito es generar un proyecto con vocación de poder que pueda permitir mantener una agenda de transformaciones en la ciudad de Medellín. Y para eso obviamente tenemos que contrastar las propuestas que se van construyendo en la ciudad. Juan Carlos, ¿en qué se va a diferenciar esa coalición de movimientos, de partidos de gobierno que usted está llamando para tener un candidato único a lo que hoy se tiene o cómo se gobierna con Daniel Quintero? ¿Van a tener alguna diferencia o va a ser igual? Yo creo que Daniel fue un gobierno de transición y él quizás tuvo que mantener una posición muy firme para no dejarse acorralar de unos grupos que querían hacerle una revocatoria. Porque Lo interrumpo. Cuando usted dice Daniel es un gobierno de transición, ¿quiere decir que el de ustedes sería un gobierno más radical? No, yo creo que nosotros tenemos que construir un gobierno que materialice unos cambios que quizás no se pudieron generar en un gobierno que fue fracturado por una oposición muy radical, que fue fracturado también por la aparición de la pandemia que llevó casi que a la inversión de $1 billón en recursos públicos. Entonces yo creo que nosotros podemos hacer un gobierno más amplio, más abierto, en el cual podamos dar ese segundo paso. Ya dimos un primer paso en muchas cosas muy interesantes, en términos, por ejemplo, de la construcción de una agenda de innovación para la ciudad. Hoy somos un distrito de ciencia, tecnología e innovación. Ahí podemos dar un segundo paso. En la reducción de homicidios, en la estrategia de seguridad, dimos un paso muy interesante. Tenemos que dar un segundo paso alrededor de la extorsión, de los hurtos, de cómo se ha venido estructurando también la conflictividad con los grupos armados en los territorios. Y también, por ejemplo, en la educación. Yo creo que en la educación tenemos muchos pasos que dar al frente para que Medellín sea una ciudad del conocimiento, para que Medellín sea una ciudad que tenga muchísimas patentes, muchísimas empresas de tecnología. Entonces, lo que yo creo es que vamos a tener una administración que con una apertura al diálogo, inclusive con la oposición, para construir, recibir de alguna manera ese espíritu democrático que es necesario dentro de cualquier estructura republicana del poder. Es que dentro de la estructura republicana del poder siempre es necesaria la oposición. Quizás de pronto en Medellín esto es nuevo. Medellín era como raro tener oposición, no había oposición. Lo más que hubo era como una concejal que se oponía. Normalmente aquí no había oposición. Entonces yo creo que la oposición, cuando desarrolla debates de control político, que genera también conversación pública, le sirve a la ciudad y a partir de ahí pues podemos mejorar la administración pública y la gestión de cada uno de los recursos. Juan Carlos, usted hace un momento mencionaba unos nombres y les hacía un llamado precisamente a que se integraran, de pronto a mirar posibilidades políticas. ¿Con cuáles de los precandidatos que hoy tiene la ciudad de Medellín aspirando a la alcaldía usted no haría ningún tipo de alianza? Yo creo que hay que esperar también cómo se va decantando el escenario político
yo en este momento estoy en una situación particular, es que soy el único candidato oficial a la alcaldía de Medellín. Porque no hay ningún otro partido que haya oficializado. Sí, ya Sí, oficializado. ya no sé. ¿cómo se llama este partido? Salvación Nacional, Carlos Cuartas. Bueno, Carlos candidato, Cuartas. Ya tiene candidato. Entonces, lo que está pasando en la ciudad de Medellín es que hay unos movimientos que están por firmas, no sabemos si las van a recoger porque está muy duro. Está muy duro la recolección de firmas. Pero Entonces, puntualmente, volviendo a la pregunta de Uber, ¿con qué candidatos o precandidatos usted no haría alianzas? yo creo que con candidatos que quieran representar esa visión. Nombres, pues con Andrés Tobón, con Sebastián López, con Federico Gutiérrez, con Simón Molina. Con esas personas no tendría ningún tipo de alianza. ¿Está usted dispuesto a recibir al doctor Tobón? Yo creo que podemos conversar, claro que sí. Yo siento que Tobón representó un fenómeno de opinión muy interesante en el país y quizás, no sé si un estratega le dijo que tenía que moverse un poquito a la derecha o algo así y eso no fue bien recibido en los jóvenes sobre todo. Pero yo creo que hay unas visiones interesantes de ciudad que podemos hablar y que podemos de alguna forma confluir a través del diálogo. Si Tobón quisiera ir a una consulta, pues sería muy interesante. Imagínense una consulta, Tobón, Jaime Cuartas, Fabio Rivera, Paulina Guinaga, el de Independientes, que en este momento soy yo, Juan Carlos Upegui. Rodolfo Correa, no, o sí. Podríamos hablar. Él ha construido una visión que no se entiende muy bien todavía hacia dónde va, pero yo creo que hay que tener pues como apertura para tender puentes en este momento. Mis límites, y eso sí es importante decirlo, es candidatos del centro democrático, esos candidatos que hoy, por ejemplo, se están oponiendo a las reformas en el país. Juan Carlos Upegui, espero tenerlo por acá. María Andrea estará siempre muy pendiente de su agenda y veremos cómo les va con esa unidad. Nos está contando, quedan 2, 3 mesecitos en los que hay que estar y es una propuesta que va a poner a muchas personas a mirar esto. Muchas gracias por acompañarnos. Nacho, muchas gracias a ti. Muy feliz de estar en este espacio, ya habiendo ganado la consulta de Independientes. Mi nombre es Juan Carlos Upegui y si Dios quiere, próximo alcalde de Medellín. Vamos a hacer una pausa y volvemos con ustedes. Esta sección es patrocinada por El Raspa y Listo de la Lotería de Medellín. Lotería de Medellín. Antes de preguntarle a nuestra invitada, yo quiero que usted me contextualice, María Andrea. Entonces, ¿qué salió a decir EPM y qué pasó con Hidroituango? Bueno, no le voy a decir lo que se le voy a decir EPM porque ya lo habíamos hablado ayer, pero le voy a actualizar lo que dijo, exacto, no dice nada nuevo, lo que dice la Cámara Colombiana de Infraestructura en el capítulo de Antioquia. Porque Nacho, pues ayer decíamos que no se había pronunciado, sin embargo ellos se habían advertido la preocupación en el caso eventual que le dieran este contrato al consorcio chino. Pero hoy salió a decir lo siguiente, y es que le tranquiliza el hecho de que no se haya adjudicado este contrato. No obstante, también muestra una preocupación. Y es que dice que el hecho de que se tarde en entrar en funcionamiento las 8 turbinas, pues ha manifestado que en promedio hasta ahora las pérdidas ya ascenderían a 3.300 millones de dólares por la no generación de energía de las otras 2 turbinas que en este momento están. Y las 2 que no están ejecución. funcionando tampoco. ¿Cuánta plata perdió EPM? Por eso averigüe y verá. Bueno. Sobre 9.000 millones de pesos, Nacho. Había indicado siempre. Hagamos las cuentas. Doctora, ya no sé, oiga, ¿ustedes qué hago yo con ella? Le decimos candidata, precandidata, antojada. Aspirante. Aspirante, porque como ya la está metiendo en consulta, ya la está metiendo en todo. Enseguida hablamos de esto porque usted en tiene coaliciones. su visión sobre esto. Acabamos de tener un invitado que le hizo una invitación y a usted cada día más la llevan a que usted es quinterista y aquí ya la invitación fue a que Duber. A que hiciera allí, Nacho, una consulta interpartidista. Con varios precandidatos. Bienvenida. Bueno, muy complacida de estar hoy acá con ustedes. Un saludo muy especial para toda la mesa de trabajo, también para todos los televidentes. Bueno, acepta usted la invitación que le acaban de hacer
desde Independientes para esa consulta? A ver, yo creo que hay varias cosas que decir. Primero, en Colombia tenemos libertad de expresión, entonces cualquier persona puede decir lo que piensa, no necesariamente sin que esto sea cierto. Yo quiero dejar muy claro que primero mi candidatura va hasta el final, porque yo misma he sido muy crítica de quienes han salido a decir que su candidatura depende de que una u otra persona salga. O sea, yo voy hasta el final. No tengo planes de participar en ninguna consulta porque mi prioridad es conseguir las firmas y de hecho si lo pensara hacer para este momento ya hubiera tenido que tener las firmas y ya mi movimiento hubiera tenido que informarle a la registraduría y al Consejo Nacional Electoral esa intención. Entonces, dentro de mi intención no está eso. Creo también que es muy prematuro hablar de alianzas, de coaliciones, porque es que ni siquiera se ha empezado a discutir el programa de gobierno de cada uno de los aspirantes. Entonces uno no puede ponerse a hacer alianzas sin saber qué va a pasar más adelante y qué es lo que realmente está proponiendo el otro. Y también tengo que decirlo, con ese sector que me hacen esta invitación, pues muy amables, pero yo también tengo serias diferencias programáticas e ideológicas. Entonces, de ese sector. Pues yo, por ejemplo, no me veo en una consulta con el pacto histórico. Yo no voté por el presidente Petro. Critico también muchas de sus actuaciones en su gobierno, de las reformas que está proponiendo. Entonces, ideológicamente, yo no me identifico con ese sector. Y yo creo que para uno hacer alianzas, para uno participar en una consulta como esas, tiene que partir de la base que por lo menos se compartan unos ideales y unas propuestas. ¿Por qué cree usted que si manejan ideologías tan diferentes, le hacen guiños, le coquetean para que participe de esas consultas y esté ahí de ese lado? Yo creo que parte democracia? de eso es por la posición que yo siempre he tenido crítica frente a muchos temas de PM, que incluso yo inicié eso desde el año 2016, cuando Daniel Quintero no estaba en el radar político de Medellín. Entonces, si bien es cierto, hemos compartido, o digamos, yo inicié con todas las, evidenciar las irregularidades que tenía EPM en diferentes proyectos, en Hidroituango y demás. Entonces, digamos que hasta cierto punto ahí hubo coincidencias, no con las formas como se ha venido actuando esta administración, porque creo que eso también le ha hecho mucho daño a la empresa, y también he levantado la mano a decir, oiga, ojo, se está equivocando, cuando lo del cambio de gerente y dejé la constancia, cuando salieron a comprar Electricaribe, y está la constancia. Yo tengo todo muy bien documentado. Entonces, yo insisto, mi candidatura va hasta el final, no depende de que una u otra persona salga. Mi prioridad es recoger las firmas y no tengo planes de participar en ninguna consulta. Paulina, pero usted es cercana a Albert Giordano. A ver, con Albert Giordano nos unió la defensa común que emprendimos frente a la persecución de la que fuimos víctimas en el Centro Democrático. Un proceso sancionatorio injusto, que el Consejo Nacional Electoral terminó dándonos la razón, y que el mismo Centro Democrático tuvo que revocar todas las actuaciones que hicieron en nuestra contra. Entonces, con él nos unió en su momento, pues primero porque él votó por mí, apoyó la causa de las mujeres para el tema de la mesa directiva, y por supuesto después vino ese proceso donde también tuvimos que asumir una defensa conjunta los 4 concejales para ese momento. Le pregunto puntualmente por Giordano porque muchos consideran que en últimas el candidato del alcalde Quintero va a terminar siendo Albert Giordano. Entonces usted tiene en alguna medida también cercanía con Albert Giordano. ¿Puede ser que por ahí es que vienen los guiños desde diferentes partes? Pues fuimos compañeros de bancada en el Centro Democrático y nos unió la misma causa de las mujeres, insisto. Él fue quien me postuló en ese momento a mí para ocupar la presidencia del Consejo. No se dieron las cosas. Después hicimos esa defensa conjunta frente al proceso disciplinario. Él está haciendo su trabajo, yo estoy haciendo el mío, yo estoy concentrada en conseguir las 50.000 firmas válidas y que mi candidatura tenga el respaldo ciudadano. Y yo creo que acá, más allá de que quién es quinterista, quién es uribista, yo no me identifico con esos matices. Yo estoy haciendo un trabajo respaldado en la ciudadanía y creo que los problemas de Medellín trascienden
a quién es quinterista, quién es uribista, quién es de izquierda, quién es de derecha. Finalmente, esta campaña tiene que ser la campaña de los argumentos, de las propuestas y de los debates con altura y no con ataques personales. ¿Cómo está financiando usted su campaña? Bueno, he tenido pues recursos propios. La verdad ha sido una campaña con mucha austeridad. Ustedes ven que pues, he hecho presencia, he tenido también voluntarios que se han sumado y me han ayudado muchísimo en la recolección de firmas. Ha sido una campaña con mucha austeridad, como han sido todas mis campañas. Siempre me he distinguido por eso, yo soy muy juiciosa con la platica, la sé administrar. Lo mismo hice cuando mis 2 campañas al Consejo. Entonces esta es una campaña sin derroche, sin sancochos, sin regalos, sin nada. Es una campaña de voluntades. Mire, a mí me impacta mucho porque de todos los que han pasado por esta mesa de trabajo, todos tienen como foco a Daniel Quintero. Y duro, y ayer tuvimos a Loco Aramillo, y todos los días tenemos uno. Inclusive hasta los mismos del mismo partido cercanos también dicen, estamos de acuerdo con esto, nos vamos a dar carga a los empresarios. Esto es una posición o una estrategia de campaña suya, no alejarse ni criticar al actual mandatario. Mire, es que no se trata ni de alejarme o acercarme al actual mandatario o a otros sectores políticos. Es que yo creo que finalmente la ciudad está cansada de tanta pelea y de tanta polarización. Yo creo que finalmente la ciudad está ávida de propuestas a los problemas que hoy tenemos. Es indiscutible los efectos del cambio climático que estamos teniendo en la ciudad, es indiscutible los problemas de movilidad, es indiscutible la crisis en la que puede estar EPM por no entrar en operación las 8 unidades de generación de Hidroituango. O sea, tantas cosas como que para que nos estemos desgastando en más peleas personales, en más polarización. Yo creo que esto no es estrategia. A mí me han tratado de etiquetar, unos me dicen que soy uribista, otros me dicen que soy quinterista, pero en realidad mi única etiqueta es Medellín y así lo he hecho. Cuando estaba de concejal le hice oposición y fui muy crítica con algunas posturas del gobierno de Federico Gutiérrez. Lo mismo hice con Daniel Quintero. Yo creo que lo que está bien hay que apoyarlo y lo que no, pues hay que cambiarlo. Paulina, aprovechemos el tema de Hidroituango rápidamente porque usted ha sido pues bastante estudiosa del tema. Digamos, en una eventual llegada suya a la alcaldía de Medellín, ¿qué va a pasar entonces con la contratación para las turbinas 5 a la 8? Según Poveri decía que el cambio de contratistas mínimo se va a demorar un año mínimo. Buena pregunta, pero este año ya no, este año no le hicieron. Este año ya no fue. ¿Qué va a pasar ahí? No, eso no se va a demorar un año, eso se va a demorar más de un año. Porque es que la noticia de ayer es supremamente grave que ese proceso se haya declarado desierto. ¿Qué implica eso? Que EPM tiene que iniciar un nuevo proceso, analizar las ofertas, contestar las inquietudes, después adjudicar el